¿Sabes que hay otra manera de insertar y actualizar datos desde Power Apps a tu fuente de datos aparte de enviar el formulario? ¿Cuál es? Hay una función llamada Patch. Así que, ¿tienes curiosidad sobre qué es la función Patch? Así que en este video te contaré sobre qué es la función Patch y cómo usar una función Patch en la vida real. Y cuál es la diferencia entre la función Patch y Submit, formulario, cuándo utilizar la función Fetch y cuándo utilizar Submit Form. También lo diré. Si no sabes qué es Submit Form en Power App, ya hemos creado un video sobre operación CRUD usando Power App o operación CRUD en Power App. Puedes hacer clic en este enlace para que puedas verlo y después te recomienda ver este video. Gracias. Supongamos que estás trabajando en un proyecto y eres un equipo o eres un miembro del equipo de ese proyecto. Ahora digamos que tu tarea es, hay una lista de empleados disponible y cuando necesitas seleccionar al empleado particular y el salario de ese empleado en particular, puedes utilizando una función de patch. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Para eso necesitas usar una función de parche con algunas funciones diferentes. Y también necesitas agregar la información del empleado en el sistema. Así que, utilizando la función de parche, también puedes agregar la información. Bien, ahora déjame mostrarte el sistema o déjame mostrarte la demostración que he preparado. Y luego te enseñaré cómo desarrollar esta demostración paso a paso. Ahora, esta es la pantalla del empleado. Bien, ahora digamos que quieres insertar datos en la tabla. Ahora, ya he hecho una tabla. Déjame mostrarte. Esta es la tabla de departamento. Déjame mostrarte. Dame un segundo. Bien, esta es la tabla de departamentos donde estamos almacenando la información del departamento y esta es la tabla de empleados. Y aquí estamos almacenando la información del empleado como el ID de empleado, el nombre del empleado, en qué departamento trabaja y cuál es el salario de ese empleado. Ahora, esta columna de ID de departamento está referenciando esta columna de ID de departamento. Así que básicamente esta es la tabla primaria y esta es la tabla secundaria. O puedes decir tabla hija. Ahora en la aplicación Power, déjame primero insertar datos en la tabla. Ahora, digamos que necesito insertar datos. Dame un segundo. Déjame eliminar el anterior que he insertado. Bien, y digamos que el ID del empleado U401, 402, 1, lo que sea. Y digamos que el nombre es Dara. Y digamos que el salario de esa persona es 40,000 y que ella está trabajando en el departamento 3. Y déjame guardar los datos. Así puedes ver que los datos del empleado están guardados. Ahora digamos que quieres actualizar el salario del empleado. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Así que déjame mostrarte. Ahora esta es otra pantalla donde podemos actualizar el salario del empleado. Ahora digamos que estoy actualizando el salario de Dara. Bien, ahora el salario es 40,000. Ahora quiero incrementar el salario del empleado en un 30%. Está bien, y cuando hago clic en actualizar, el salario del empleado se actualizará en un 30%. Ahora lo hice usando una función de patch. Incluso tú puedes actualizar el salario del empleado basado en alguna condición. ¿Cómo? Déjame decirte. Digamos que he diseñado otra pantalla. Eso actualizará el salario del empleado basado en algo. Ahora, digamos esto. Déjame mostrarte el salario del empleado Z. Ahora, el salario del empleado es de 10,000 rupias y digamos que quiero incrementarlo en un 40%. Cuando hago clic en actualizar, el salario no se puede actualizar. ¿Por qué? Porque diseñé una condición así. Si el salario del empleado es más de 10,000, entonces podemos actualizar. Si es menor o igual a 10,000, no podemos actualizarlo. Ahora, déjame mostrarte, digamos, el salario de Rishi o digamos el salario de Dada. Ahora, si quiero actualizar nuevamente el salario del empleado en un 10%, ya que es mayor de 10,000, entonces puedes actualizar el salario. Ahora el salario está actualizado y puedes ver la cantidad actualizada de eso. Entonces, ¿cómo hice esto? Lo hice usando una función de parche. Así que veamos el desarrollo de eso.
Para eso necesitas diseñar déjame tomar una aplicación dame un segundo. Estoy creando la aplicación. Bien, estoy creando una aplicación en blanco y estoy creando esta función patch. Obtener, golpear. Entonces ya he nombrado esto. Entonces patch guión bajo función o patch función onda. Vamos a dejarte como listo para él. Eso también está ahí. Entonces demostración de la función fetch 2. Puedo decir eso, ¿de acuerdo? Y vamos a diseñar una pantalla como esta. Déjame diseñar una pantalla rápidamente. ¿Por qué he tomado esta pantalla? Porque es una pantalla responsiva. Ya hemos creado un video de cómo diseñar una pantalla responsiva. Puedes revisarlo en ese enlace también. ¿Está bien? Así que adición de empleado o puedes decir añadir empleado. Empleado, lo siento. Bien, déjame alinearlo al centro y déjame colocarlo. Está bien, no me estoy enfocando mucho en la parte de diseño porque quiero mostrarte rápidamente la codificación de eso. Bien, déjame diseñar y aquí estoy usando el departamento TPL detalle del empleado. Y así puedo ver el detalle del empleado y solo quiero el título y el subtítulo. Y en la sección de película quiero ver solo el nombre del empleado y el ID del empleado. Eso es todo. Ok. Está bien. Y quiero añadir la información del empleado. Así que utilizaré la inserción de entrada de texto. Nuevamente, la entrada de texto para el nombre. Déjame mostrar cuáles funciones, cuáles tablas o cuántas columnas hay en la tabla de empleados. Básicamente, creo que hay 4 columnas en la tabla de empleados que he diseñado. Sí, hay 4 columnas. Identificación del empleado, nombre del empleado, departamento y salario. Entonces, déjame diseñar, quitar 3, un campo de entrada. Y el último lo tomaremos como una lista desplegable. ¿Por qué? Porque necesitamos seleccionar el nombre del departamento. Bien, y aquí, como todos los controles existen, solo estoy agregando un espacio de 20 y centrando la línea. Y también quiero añadir un botón en eso, ¿de acuerdo? Entonces, para guardar la información. Y déjame proporciona un botón de guardar. Y este campo de texto puedes dar el ID de empleado. Y el nombre del cuadro de texto es ID de empleado y nombre del empleado he tomado y aquí también. Su nombre. Bien, y déjame quitar esto. De lo contrario, el texto de sugerencia no se mostrará. Y aquí, salario del empleado. Puedes mostrar cualquier texto de sugerencia. Es tu elección. Bien, y luego salario y aquí está lista desplegable, departamento. Bien, y aquí estoy seleccionando el departamento de la tabla de esto. Y aquí mostraré el ID del departamento. Puedes comprobarlo. En ese botón necesito hacer clic en añadir detalle o añadir empleados. Está bien, déjame aumentar el ancho del botón. Alta 50 caballos de fuerza semana para el botón, digamos 200, ¿de acuerdo? Y guardémoslo y veamos cómo funciona. Bien, ahora esta es la información del empleado. Ahora, si deseas agregar la información del empleado usando una función de parche, ¿cómo puedes hacerlo? Así que déjame copiar este código. Entonces, aquí, en el evento de clic del botón, he dado un código. Vamos a ver, control C y explicaré el código. Primero, déjame pegarlo y luego lo explicaré. Bien, ahora aquí está mostrando un error porque la referencia es diferente, así que lo sacaré.
Bien, digamos cuál es mi texto cuál es mi ID, el EMP para eso. Bien, entonces, primero necesito cambiar el nombre de referencia del cuadro de texto. Luego, nombre del empleado y aquí el salario del empleado y mi error. Y aquí, aquí necesito tomar una etiqueta que mostrará los datos. Así que déjame añadir una etiqueta en eso. Añadir una etiqueta de texto. Bien, aquí no lo estoy poniendo de este lado, pero solo para nuestra referencia estoy seleccionando ese departamento.selectedtext.valor. Y cualquier valor, y déjame ver cuál es el nombre de esa etiqueta, es etiqueta 2. Así que aquí insertaré el etiqueta a punto texto. Bien, ahora déjame explicar el código uno por uno. Básicamente, la función patch aceptará dos argumentos. El primer argumento es en qué tabla quieres agregar los datos. Así que necesito insertar datos en esta tabla. Entonces, necesitas escribir el nombre de la tabla. Luego, necesitas escribir qué acción quieres realizar. Entonces, esta acción por defecto significa que queremos insertar los datos. Cuando estamos insertando datos usando una función patch, por defecto indica la acción de insertar. Ahora, después de por defecto, necesitamos escribir en qué tabla queremos insertar. Así que de nuevo, necesitamos escribir el nombre de la tabla. Ahora, en una llave, debes escribir el nombre de la columna de la tabla. Así que el nombre de la columna debes mencionarlo. Ahora, si lo mencionas en una secuencia, si lo mencionas fuera de secuencia, está bien. Es tu elección. Luego el ID del empleado, luego la columna y necesitas escribir qué valor. Lo siento. Dame un segundo. Aquí, después de escribir el ID de la columna, qué valor deseas insertar en la columna respectiva. Entonces, ID del empleado, luego nombre del empleado y aquí en el campo de salario, convertí el texto en el valor. ¿Por qué? Porque en la tabla el salario se almacena en un formato numérico, pero lo que hayas escrito en el cuadro de texto lo considera como texto, así que necesito convertirlo en un valor. Sí, porque mi tipo de dato es número en mi tabla. Si tu tipo de dato de salario es texto, entonces no hay necesidad de convertirlo, pero generalmente lo mantenemos como un número. Bien, entonces lo convertimos y luego estamos insertando el ID de departamento. Ahora recuerden, el ID de departamento es una clave externa que hace referencia a la tabla de departamentos. Así que no podemos insertar directamente el ID de departamento de esa manera, pero para eso necesitamos usar una función de búsqueda. Ahora, ¿cuál es el significado de la función de búsqueda? La función de búsqueda, básicamente, cuando se están insertando los datos o cuando se están teniendo, verificará si este valor está haciendo referencia a la tabla primaria o no. Entonces, para eso necesitas escribir el lookup y dentro de eso necesitas escribir tu tabla primaria. Así que el nombre de mi tabla primaria es departamento. Ahora necesitas mencionar la clave primaria de la tabla. Entonces, ID de departamento igual a qué departamento he seleccionado eso. Está bien, entonces necesito escribirlo y luego, si lo ejecutamos, nuestro código. Y digamos que insertamos los datos, digamos empleado 900 y nombre del empleado, digamos ABC. El salario de un empleado, digamos 4.000 rupias. Y esa persona está trabajando bajo el departamento 2. Entonces puedes ver que los datos están insertados, ¿verdad? Así podemos insertar los datos en la tabla de departamento. Ahora, no te preocupes, voy a pegar este código en la sección de descripción o recibirás un archivo donde está escrito el código de la función de patch. ¿De acuerdo? Así que espero que entiendas cómo insertar datos usando la función de parche. Ahora, puede que tengas una pregunta sobre cuál es la diferencia entre la función de parche y la función de envío. Ahora, cuando insertas datos usando la función patch, puedes obtener el valor de control individual y necesitas insertar. Ahora, digamos que aquí necesito insertar cualquiera que sea el valor que esté en un cuadro de texto en ese particular. Pero cuando utilizas un formulario de envío, hay una necesidad de tomar un control de formulario de edición en eso. Ahora digamos en la pantalla necesitas tomar el formulario de edición y en el formulario de edición necesitas conectar los datos a la fuente de datos.
digamos, estoy insertando los datos. Estoy llevando los datos a la fuente de datos y aquí necesitas, digamos que estoy agregando el cliente, agregando un campo, digamos, nombre del empleado, ID del departamento y lo que sea. Y luego, obligatoriamente, necesitas insertar todos los valores que están en el formulario. Está bien. Y recuerda que el valor individual, si digamos cualquier valor que ingreses en ese cuadro de texto en particular, y si deseas procesar ese valor, no puedes hacerlo en el formulario de envío, pero digamos que ingresas el salario del empleado, 5,000, pero cuando estás insertando automáticamente lo que sea el subsidio de viaje que se da al empleado del grupo, esos son 200 que se pueden agregar automáticamente. Así que si quieres hacer ese tipo de proceso, no puedes hacerlo en envío. Formulario, pero eso lo puedes hacer usando una función de parche. Así que esa es la diferencia entre la función de parche y enviar formulario mientras insertas los datos. Ahora, digamos que si quieres actualizar la información del empleado, que es el salario, o quieres incrementar el salario del empleado usando una función patch, ¿cómo puedes hacerlo? Permíteme compartir mi pantalla. Bien, déjame tomar una pantalla duplicada de eso. Está bien. Y esta vez no estoy utilizando este cuadro de texto ni nada, así que déjame quitarlo. Está bien, puedes diseñar tu propia pantalla si quieres, pero solo estoy usando un duplicado. Está bien, lo siento por eso, necesito eliminarlo. Está bien. Y esta vez estoy actualizando el salario del empleado. Así que primero, déjame agregar una etiqueta de texto. Y déjame agregar la etiqueta de texto para dolor. Y digamos, campo de entrada de texto y esta vez botón actualizar el salario del empleado. Bien. Y digamos, aquí déjame alinear todo en el centro y actualizar. Bien. Y aquí cualquier información del empleado que escriba. Así que el salario del empleado. Y aquí se mostrará, y déjame pegar la altura, eso es 200. Y aquí se mostrará el salario. Así que cuando haga clic en eso, el salario puede ser hecho. Entonces, en esa propiedad del cuadro de texto, necesito seleccionar Galería 1, cualquiera que sea el nombre de la galería, punto seleccionado, punto salario, ¿de acuerdo? Así que aquí mostrará el salario, cualquiera que sea el salario del empleado que he mostrado. Ahora, aquí necesito insertar el porcentaje, así que ingresa. Actualizar porcentaje del salario. Bien, texto de sugerencia, estoy mostrando y déjame aumentar el ancho. Eso es 400, ¿de acuerdo? Y déjame pero hacer clic en el botón y guardarlo. Bien, haz que sea guardar o puedes decir haz que sea actualizar. ¿Está bien? Y cuando hago clic en el botón de actualizar, lo que sea que esté en los datos, necesitas guardar. Entonces necesitas seleccionar el botón. Y en primer lugar, necesito una variable que contenga el salario que se muestra y luego lo procesaré por el porcentaje de incremento. ¿Está bien? Entonces, para eso, primero que nada, necesito escribir set y en set es una función que usamos para crear una variable. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que estoy creando una variable llamada salario, celda. Bien. ¿Y qué valor quieres asignarle? Entonces quiero asignarle el valor que está en nivel 1.texto. No está allí, pero creo que si el nombre de la etiqueta es nivel 3. Bien, esta es la etiqueta 3 texto y cualquiera que sea el valor allí, quiero convertirlo en numérico. Así que quiero convertirlo en un valor. Entonces la función valor básicamente lo convierte en un número. ¿De acuerdo? Luego, después
Cualquiera que sea el valor de ese empleado en particular, necesito incrementarlo por el número de porcentaje que ingresé en un cuadro de texto. Así que necesito escribir, establecer y luego el nombre de la variable, digamos, salario. Y quieres incrementarlo por número de porcentaje, entonces cel más. Entonces, salario, el salario que sea multiplicar por. ¿Qué multiplicación quiero hacer? Mi número de porcentaje, que es el valor del cuadro de texto, que es valor. ¿Qué cuadro de texto? Entonces, entrada de texto. Texto de entrada, 4.texto. ¿De acuerdo? Y quiero dividir, cualquiera que sea el valor, quiero dividirlo por 100. Y entonces, básicamente, estoy actualizando el salario del empleado. Ahora, después del cálculo del salario actualizado, quiero actualizar en la cantidad en eso. Entonces, ¿qué cantidad necesito actualizar? Así que la cantidad que está en esa variable. Así que para eso necesitas usar una función de parche. Entonces, ¿qué escribir para actualizar eso? Déjame copiar el código aquí y pegarlo. Bien, ahora, cuando estás actualizando el salario del empleado, ¿qué necesitas hacer? Entonces, necesitas usar la función de parche. Necesitas usar el empleado. Y está mostrando un error porque aquí necesito seleccionar el galería 1, porque se seleccionó el control de galería incorrecto. Y aquí está apareciendo este error. Está bien porque el nombre de la variable en esa pantalla particular y aquí este nombre de variable es diferente. Ahora, lo que necesito hacer, necesito primero encontrar cualquiera que sea la información que está en la galería. Así que la función de filtro se utiliza básicamente para averiguar de qué empleado quiero el salario. Ahora, digamos que seleccionaste al empleado 111, pero puede haber una posibilidad de que no selecciones el ID del empleado. A veces seleccionarás el nombre del empleado, así que puede haber cualquier número de registros que coincidan con la selección. En ese caso, se pueden actualizar múltiples valores, pero aquí no es visible. Entonces necesitamos seleccionar el primer valor que es seleccionado. Así que para eso, cualquiera sea el dato que obtuve usando el filtro, necesito seleccionar el primer valor. Entonces el filtro básicamente toma el valor de la tabla. ¿Qué valor? El ID de empleado de esa tabla. ¿Qué galería está seleccionada? Y esto es, este lo filtrará. Bien, ahora, cualquier dato que obtenga del filtro, quiero actualizarlo. ¿Qué dato? Solo el primer dato. Entonces necesitas usar el primero. Y luego después necesitas escribir la columna de salario. La columna de salario es el nombre de la columna en la que quieres realizar la actualización. Entonces, actualiza qué valor quiero actualizar. Así que quiero actualizar ese valor. De esta manera puedes actualizar el valor de la... Entonces, salario, qué valor, qué empleado está seleccionado. Así que vamos a comprobarlo si funciona o no. Bien, digamos que aquí estoy seleccionando al empleado, y esta vez quiero incrementarlo en 10%. Está bien, entonces, el salario del empleado no se puede convertir en un número. Déjame decirte, dame un segundo. ¿De dónde viene el error? Bien, aquí, etiqueta 3.texto. ¿De acuerdo? Dame un segundo. ¿Cuál es el nombre de la etiqueta? Etiqueta 4. Bien, etiqueta 4, valor. Está bien, entonces podemos hacer una cosa, que no lo asignaremos así, solo lo haremos una variable de salario aquí. Y en la segunda variable lo convertiremos en no, pero no es una solución viable para eso. Hagámoslo un valor. Y aumentémoslo por ese valor. Está bien, podemos hacer una cosa. Nos referiremos a eso. Aquí hicimos lo mismo. Ok. ¿Por qué estamos obteniendo un error? Déjame revisarlo. Déjame hacer control Z. Bien, déjame escribirlo yo mismo. Bien, déjame convertirlo en un valor. ¿Y a qué etiqueta nos estamos refiriendo? Eso necesitamos asegurarnos. ¿De acuerdo?
Entonces, esta es la etiqueta 4, de hecho, y estamos refiriéndonos a la etiqueta 3. Ese es el error, ¿de acuerdo? Entonces, etiqueta 4.texto, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿cuál es el error otra vez? Bien, aquí se requiere un paréntesis adicional. Bien, así que en la etiqueta para valorar podemos cubrirlo. Bien, guardémoslo y aseguremos que el valor de la etiqueta, la que hemos proporcionado para la etiqueta, y probémoslo. Digamos de nuevo, estoy incrementando el salario del empleado en un 10%. Déjame actualizarlo. Así que está actualizado. Bien, escribí una referencia incorrecta de eso porque aquí está tomando este texto del salario del empleado y trata de convertirlo. Entonces no podemos convertirlo. Así que siempre recuerda escribir el valor correcto dentro de eso. Entonces aquí realizamos la actualización de un salario utilizando una función patch. Digamos que puedes tener una pregunta sobre cuál es la diferencia entre la función patch y el formulario de envío en referencia a la actualización. Ahora, digamos que cuando estás tomando un formulario de envío, digamos que este es tu formulario de envío, está bien, y el submit form básicamente inserta así como elimina. Entonces, ¿qué proceso va a hacer? Ahora, digamos que aquí realizas una actualización y estás actualizando solo 2 valores en esto. Pero cuando realizas una actualización usando un formulario de envío, se pasa todo el registro y luego se actualizan todos los datos del registro. Aunque solo estés actualizando un valor, nuevamente actualizará cualquiera que sea el valor o cualquiera que sean los campos en tu formulario de edición. Así que creará una sobrecarga mayor. Entonces, básicamente, si estás actualizando el nombre del empleado, pero en tu formulario se muestra el ID del empleado y el departamento, también actualizará el ID del empleado, así como el departamento, aunque no realizamos ningún cambio. Por lo tanto, creará más sobrecarga o más tráfico cuando estamos realizando la operación del cliente al servidor. Por eso, para el propósito de actualización, se utiliza una función patch. Y una cosa más importante, digamos que quieres actualizar lo que sea el salario del empleado o, digamos, déjame agregar un campo más aquí. Bien, digamos salario, ¿de acuerdo? Y digamos que quieres aumentar el salario del empleado en un 10%, pero no puedes agregar nada extra que mencione el 10%. De acuerdo, para eso queremos procesar los registros individualmente. Queremos realizar alguna operación sobre eso. Así que aquí es recomendable usar la función patch. Ahora, la tercera cosa que vamos a hacer usando la función patch es que usaremos una condición if dentro de una función patch, aunque no podemos usar la condición if dentro del formulario de envío. Así que esa es la tercera diferencia entre eso. Déjame explicarte cómo hice eso. Está bien, permíteme compartir mi pantalla. No estoy creando una nueva pantalla, explicaré en la misma pantalla. Ahora bien, digamos que este es el salario del empleado y pongo la condición de que si el salario del empleado es mayor que 10,000, entonces puedes incrementar y el salario del empleado. De lo contrario, no podemos hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Ya diseñé una pantalla, estoy explicando directamente el código. Déjame copiarlo. Está bien, permíteme copiar y pegarlo en un bloc de notas. Así podemos ampliarlo y puedes revisarlo. ¿De acuerdo? Lo siento por eso. Está bien, déjame tomar un nuevo y déjame hacer zoom ahora. Y para las preferencias de visualización, déjame aumentar el tamaño. Y no quiero ver las líneas y déjame pegarlo. Está bien. Ahora bien, lo mismo lo uso para el conjunto. Conjunto básicamente convierte el valor. Luego uso la condición if y dentro de la condición if uso una función patch. Ahora ve, generalmente tenemos la práctica de que cuando usamos la condición if escribiremos la condición y luego escribiremos una parte verdadera y luego escribiremos una parte falsa. Pero aquí cuando queremos escribir la condición if y si la parte if es verdadera, queremos realizar múltiples acciones. Y si la parte if es falsa, entonces queremos realizar una acción. Así que para eso lo que necesitas escribir la condición if. Luego estoy escribiendo una condición. Si el salario del empleado es mayor que 20,000, si está ahí, entonces lo que queremos hacer es que queremos
lo actualizaremos por cualquier valor que actualicemos. Actualización. Y después de realizar la actualización, queremos hacer la actualización en la tabla. Así que esto es lo mismo que hemos utilizado. Pero dado que si la condición es verdadera, queremos realizar estas dos acciones. Así que entre estas dos acciones no pongas coma. ¿Por qué? Porque si pones coma, eso indica que ambas partes han terminado. Pero aquí, si la condición es verdadera, queremos realizar estas dos operaciones. Entonces, después de una línea, después de un conjunto de operaciones, necesitas poner el punto y coma y luego comenzar. Así que ambos valores puedes. Veamos lo que hay en la condición si la parte es verdadera. Está bien, y enviaremos un mensaje de que el salario ha sido actualizado. Pero, ¿y si la condición no es verdadera? Entonces queremos mostrar el mensaje. Así que creé una variable más, que si el salario no puede ser actualizado. ¿Por qué? Porque la condición es falsa. Así de esta manera puedes convertir o puedes actualizar el salario del empleado basado en alguna condición. Así que usamos una condición if y la función patch juntas. Así que espero que lo entiendas cómo usar la función patch en Power Up. Aparte de esto, puedes considerar tu proyecto o tu tarea. Puedes aplicar cualquier lógica que aprendas aquí en tu Gracias por elegir Know-How Academy como su fuente de conocimiento en informática. Siempre estamos aquí para ayudarle a navegar en el mundo tecnológico. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Ha sido un placer compartir esta información contigo. Mantente curioso y sigue aprendiendo.